Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún contenido nuevo. Y hoy vamos a discutir la película Blade Trinity, Uncut Wesley Snipes del año 2004. El año 2004 trajo consigo el cierre de una de las trilogías más icónicas del cine de acción y terror con Blade Trinity en su versión sin censura. Un proyecto marcado tanto por la ambición de llevar al cazador de vampiros definitivo hacia nuevos horizontes como por los notorios conflictos detrás de cámaras que rodearon a su estrella principal, Wesley Snipes. Para el actor, quien ya era una leyenda del cine de artes marciales y cuya interpretación había definido el género de superhéroes oscuros a finales de los 90, este filme representaba el final de una era. Aunque la tensión con el director David S. Goyer y el estudio se hizo evidente en cada fotograma, obligando en ocasiones al uso de dobles de cuerpo y tomas digitales que, paradójicamente, le aportaron al personaje un aire aún más distante y mítico. La historia comienza en las áridas tierras de Siria, donde un grupo de vampiros liderados por Dani Katalos logra desenterrar a Drake, el vampiro original conocido también como Drácula, interpretado con una presencia física imponente por Dominic Purcell, quien venía de destacar en la televisión y se preparaba para el estrellato absoluto con Prison Break. Drake posee la habilidad única de caminar bajo la luz del sol y cambiar de forma, lo que lo convierte en el arma definitiva para erradicar a la humanidad y asegurar el dominio nocturno de los inmortales. Para contrarrestar esta amenaza existencial, el FBI acorrala finalmente a Blade, obligándolo a unir fuerzas con los Night Stalkers, un grupo de humanos armados hasta los dientes que cazan vampiros por su propia cuenta. Este grupo está liderado por Abigail Whistler, la hija adoptiva del mentor de Blade, interpretada por Jessica Biel en un papel físico muy exigente que consolidó su transición hacia las grandes producciones de acción tras destacar en dramas juveniles, y por Hannibal King, un ex-vampiro interpretado por Ryan Reynolds, cuya carrera despegaba gracias a su característico humor ácido e improvisaciones constantes, las cuales inyectaron una dosis de comedia negra que contrastaba fuertemente con la seriedad pétrea y el luto perpetuo del protagonista. A lo largo del metraje, la dinámica entre el estoico justiciero y sus nuevos aliados funciona como el motor principal de la trama, mostrando cómo el lobo solitario debe aprender a confiar en un equipo, incluso si ese equipo incluye a un bromista incorregible y a una arquera letal. La versión sin censura amplía considerablemente la violencia gráfica y profundiza en algunas subtramas que en cines pasaron desapercibidas, mostrando un mundo al borde del colapso donde la policía persigue a un justiciero al que consideran un monstruo más. El clímax de la película lleva a Blade a un enfrentamiento brutal y mano a mano contra Drake, culminando en un sacrificio calculado que supuestamente pondría fin a la amenaza vampírica mediante un virus genético diseñado específicamente para diezmar a su especie. A pesar de las dificultades de su producción y de la fría recepción inicial de la crítica, Blade Trinity se mantiene hoy en día como un testimonio fascinante de una época de transición en Hollywood, donde el cine de cómics aún buscaba su identidad definitiva entre la oscuridad gótica de los 90 y la irreverencia del nuevo milenio. La atmósfera de la película respira ese cansancio crónico que Wesley Snipes imprimió en su mirada durante todo el rodaje, un reflejo genuino de su frustración con la dirección artística que terminó por convertir al mitad hombre mitad vampiro en una fuerza de la naturaleza casi autómata. Mientras tanto, el personaje de Hannibal King, interpretado por un Ryan Reynolds que apenas rozaba la treintena y que pasaba horas en el gimnasio para esculpir el físico exigido por él, aportaba un contrapunto desesperado, utilizando la comedia como un mecanismo de defensa ante la brutalidad de la tortura a la que es sometido por los secuaces de Dani Katalos. Esa subtrama donde King es capturado y modificado por los colmillos busca humanizar el sufrimiento dentro de un universo habitado por monstruos sin alma, recordando al espectador que la línea entre cazador y presa es peligrosamente delgada. Por su parte, Jessica Biel aporta una determinación feroz a Abigail Whistler, entrenando intensamente con arcos compuestos y armas de fuego para no depender de dobles en las escenas de persecución por las calles laberínticas de una ciudad que nunca duerme. La relación entre Blade y Abigail se construye a base de silencios respetuosos y miradas cargadas de tensión, un reconocimiento tácito de que ambos cargan con el peso de un legado familiar manchado por la sangre y la tragedia. En cuanto al villano principal, Drake, su figura encarna el dilema de la inmortalidad vista como una maldición aburrida y solitaria. Dominic Purcell supo transmitir esa fatiga milenaria bajo capas de maquillaje y prótesis que desafiaban las altas temperaturas del set,
dotando al monstruo original de un código de honor retorcido que contrasta con la crueldad moderna y corporativa de Danica Talos y su séquito de vampiros jóvenes que solo buscan el caos sin propósito. La banda sonora y la estética visual de esta edición sin cortes potencian la sensación de un videoclip oscuro y extendido, donde las luces de neón se mezclan con charcos de sangre coagulada y el polvo de las explosiones urbanas. Cada secuencia de combate coreografiada refleja la maestría en artes marciales de Snipes, quien a pesar de los roces con el equipo técnico demostró por qué seguía siendo el rey indiscutible del género antes de que los universos cinematográficos saturaran la gran pantalla. Al final, la travesía de este trío disparejo deja una sensación agridulce, el testimonio de un rodaje caótico que, contra todo pronóstico, logró plasmar en celuloide una testaruda oda al cine de acción más visceral y sin complejos de principios de siglo. El peso de la noche se siente de manera abrumadora en cada rincón de esta entrega, donde la ciudad ficticia se convierte en un personaje más, un laberinto urbano dominado por sombras y corporaciones farmacéuticas que buscan sintetizar la sangre pura para comercializar la inmortalidad. La presencia de Parker Posey como Danica Talos aporta un toque de villanía extravagante y caprichosa, un contraste absoluto con la seriedad casi mítica de Blade y la pesada carga histórica que representa el despertar de Drake. Posey, conocida por su brillante trayectoria en el cine independiente y de autor, navegó en este blockbuster con una mezcla de histrionismo y elegancia cínica, disfrutando claramente cada momento en el que debía atormentar a sus enemigos o menospreciar a sus propios secuaces, quienes la veían tanto con miedo como con una ambición ciega. En esta versión sin censura, la violencia adquiere una dimensión casi coreográfica donde la sangre brota sin restricciones de censura comercial, acentuando la brutalidad de un mundo donde la supervivencia depende exclusivamente de la velocidad con la que se aprieta un gatillo o se blande una espada. Las secuencias donde los Night Stalkers prueban sus nuevas tecnologías, como las flechas cargadas de rayos ultravioleta y los dispositivos diseñados para desintegrar tejido vampírico al instante, muestran la desesperación de una humanidad que se sabe inferior en número pero superior en ingenio táctico. La desesperanza que impregna las conversaciones nocturnas en la base secreta del equipo revela el desgaste psicológico de quienes llevan años perdiendo amigos y familiares en una guerra silenciosa que el resto del mundo prefiere ignorar. La tensión entre el protagonista y sus compañeros no es solo una herramienta narrativa para generar conflictos superficiales, sino el reflejo de una transición generacional en el cine de acción donde los héroes solitarios y estoicos de los 90 debían ceder espacio a equipos dinámicos y sarcásticos que anticipaban la fórmula de los universos de superhéroes actuales. A pesar de los desencuentros en el set y la legendaria renuencia de la estrella principal a colaborar más allá de lo estrictamente necesario, el resultado en pantalla transmite una extraña cohesión impulsada por el puro talento físico y la inercia de una franquicia que se negaba a morir en silencio. Los créditos finales no solo cierran las aventuras del cazador diurno, sino que entierran una época dorada del cine de acción de serie B elevado a presupuestos multimillonarios, dejando tras de sí un legado de cuero negro, espadas filosas y una rebeldía cinematográfica que difícilmente se volverá a repetir de la misma manera. La penumbra perpetua que envuelve el desenlace de esta trilogía consolida un estilo visual donde las sombras no son meros recursos estéticos, sino el hábitat natural de un antihéroe que parece caminar hacia su propio ocaso. Las calles mojadas por una llovizna constante reflejan destellos de neón verdoso y carmesí, creando una atmósfera claustrofóbica que acentúa el aislamiento emocional de Blade. Mientras el mundo exterior continúa con su rutina ajeno a la masacre silenciosa que ocurre en callejones y laboratorios clandestinos, la batalla campal trasciende el simple enfrentamiento entre el bien y el mal para convertirse en una lucha desesperada por evitar la obsolescencia de una especie y la extinción definitiva de otra. La dinámica interna de los Night Stalkers evoluciona desde el escepticismo mutuo hasta una camaradería forjada en el umbral de la muerte, donde los chistes cínicos de Hannah Boken funcionan como el único escudo contra el pánico absoluto. La interpretación de Ryan Reynolds en este punto de su carrera captura esa vulnerabilidad oculta tras una fachada de comedia incesante, mostrando a un hombre destrozado física y mentalmente que encuentra en la misión suicida una redención personal. Por su lado, la inquebrantable postura de Abigail Wessler al frente de las tácticas de combate aporta una sobriedad necesaria, equilibrando la balanza frente a los impulsos autodestructivos de sus compañeros y la fría indiferencia del cazador de colmillos. El enfrentamiento final trasciende la mera confrontación física para convertirse en un duelo ideológico sobre el valor de la mortalidad frente a la carga insoportable de los siglos vividos. Drake,
a pesar de su naturaleza monstruosa, exhibe una extraña dignidad que contrasta profundamente con la codicia y la vanidad superficial de Danica Talos, quien representa la degeneración moderna de los inmortales convertidos en depredadores corporativos y hedonistas. Cuando el polvo se disipa y los laboratorios quedan reducidos a cenizas, la figura solitaria de Blade desaparece una vez más en la vastitud de la noche, dejando tras de sí el eco de una época irrepetible donde el cine de acción confiaba en el sudor, la testosterona y la furia contenida de sus protagonistas para cautivar a la audiencia. El eco de los pasos de Blade resonando en el asfalto mojado marca el pulso final de una travesía donde el dolor y la disciplina formaron una armadura impenetrable. Lejos de los convencionalismos de los héroes tradicionales que buscan la aprobación pública o el consuelo de una vida apacible, este justicierge de medianoche acepta su condena como un eterno guardián de una humanidad que ni siquiera sabe que necesita ser salvada. La penumbra se convierte en su hogar definitivo, un recordatorio constante de que las leyendas no desaparecen con aplausos, sino que se desvanecen lentamente en la memoria colectiva de aquellos pocos testigos que lograron sobrevivir al horror. Mientras tanto, los remanentes de los Night Stalkers recogen los pedazos de un equipo que estuvo al borde del abismo, encontrando en la victoria pírrica una frágil promesa de futuro. La presencia de Hannibal King, marcado por las cicatrices invisibles y visibles de su cautiverio, deja atrás la máscara del bufón perpetuo para asumir la madurez dolorosa que otorga el haber mirado a la muerte a los ojos y haber regresado para contarlo. A su lado, Abigail Whistler se consolida como la nueva matriarca de una resistencia clandestina, sosteniendo con firmeza las riendas de un legado familiar que ya no depende de la sangre heredada, sino de la convicción compartida en la trinchera. La trilogía culmina de este modo como un monumento agridulce al cine de género de una época donde la estilización visual y la fisicidad extrema importaban tanto como la narrativa, dejando tras de sí un tendal de casquillos servidos, hojas afiladas y miradas cargadas de un cansancio milenario. La figura solitaria que se pierde en el horizonte urbano no necesita palabras de despedida, porque su leyenda ya ha quedado grabada a fuego y ceniza en la historia del cine de acción oscuro, cerrando un ciclo que jamás volverá a repetirse con la misma intensidad visceral. La última secuencia proyecta una sombra alargada sobre el asfalto, un testamento visual de una época donde los estudios cinematográficos aún se arriesgaban a financiar blockbusters de vocación adulta, cargados de una furia estilizada que hoy resulta casi imposible de replicar en las grandes franquicias de consumo masivo. La silueta imponente del cazador diurno alejándose hacia la nada resume la esencia de un personaje que nunca buscó la redención convencional, sino el cumplimiento implacable de un deber ineludible. Ese mutismo final, sostenido por la mirada esquiva de un Wesley Snipes que ya anticipaba su distanciamiento definitivo de Hollywood, añade una capa de autenticidad dolorosa a la ficción, convirtiendo la despedida del antihéroe en un reflejo casi simétrico de las tensiones creativas que moldearon el rodaje. Los créditos comienzan a rodar mientras la música industrial desvanece sus últimos acordes metálicos, dejando al espectador con la extraña sensación de haber sobrevivido a una pesadilla de neón y vísceras. Las cicatrices que llevan tanto los personajes supervivientes como la propia producción del filme se perciben en cada fotograma rescatado en esta versión sin censura, demostrando que a veces el caos detrás de las cámaras puede insuflar una vida caótica y magnética a la pantalla grande. Blade Trinity se despide así, no como una obra maestra pulida, sino como una reliquia indomable de un cine de acción que prefería sangrar antes que pedir disculpas por su propia crudeza. El mutismo definitivo con el que se despide la pantalla deja un vacío palpable, el eco sordo de una balacera que finalmente ha cesado en las entrañas de una metrópolis indiferente a su propia salvación. En esta última parada del camino, la figura solitaria del cazador de colmillos se convierte en el estandarte de un cine que entendía el entretenimiento como una experiencia visceral, donde las coreografías de combate no necesitaban de artificios digitales excesivos para transmitir el peligro real de cada cuchillada. La textura de la celuloide, granulada y baña en tonos fríos, acentúa la sensación de estar presenciando el último destello de una época donde las estrellas de acción imponían su presencia física con una autoridad incuestionable, sin importar los roces o las desavenencias creativas que marcaran el pulso diario de la producción. Los vestigios de la batalla se esparcen por el suelo industrial convertido en matadero, recordándonos que la supervivencia en este universo vampírico siempre requirió de un sacrificio desmedido y de una voluntad férrea capaz de soportar el dolor físico y la traición interna. Los Night Stalkers, aunque maltrechos y disminuidos en número, cargan ahora con la responsabilidad de custodiar un secreto que el mundo común prefiere ignorar,
transformando su dolor en una resistencia silenciosa que perdurará mucho más allá de los créditos finales. La impronta de esta entrega sin censura perdura como un documento crudo y sin filtros de una transición cinematográfica inevitable, cerrando con paso firme y mirada esquiva un capítulo inolvidable del terror de acción moderno. El cierre definitivo de las puertas de este laboratorio clandestino deja tras de sí un silencio sepulcral que contrasta violentamente con el estruendo de las explosiones y los gritos de agonía que poblaron cada minuto anterior. La cámara se eleva lentamente sobre los tejados oscuros de la ciudad, ofreciendo una última panorámica de un escenario urbano que sigue girando en su rutina indiferente, ignorante por completo de la guerra secreta librada en sus entrañas por unos pocos marginados armados con fe y plomo. Esa desconexión entre la cotidianidad apacible de los ciudadanos comunes y la carnicería nocturna refuerza el aislamiento absoluto en el que operan los cazadores, recordándonos que su victoria jamás será celebrada en las noticias ni recompensada con medallas, sino pagada con un anonimato perpetuo y heridas que nunca terminan de sanar. La textura visual de esta conclusión consolida la identidad estética de una obra que se negó a edulcorar sus aristas para complacer a las masas, prefiriendo abrazar la mugre, el sudor y la sangre como elementos narrativos indispensables. Los matices grises y azulados de la madrugada actúan como un sudario que cubre los restos de una batalla campal donde los monstruos modernos, vestidos con trajes corporativos y carentes de cualquier código de honor tradicional, cayeron ante la furia implacable de un sistema que ya no creía en las reglas de la diplomacia. Al final, la persistencia de este universo cinematográfico oscuro descansa sobre los hombros de un protagonista que hizo de su mutismo y su ira un arte inigualable, legando a la historia del cine de acción un testimonio brutal e irrepetible de lo que significa mantenerse firme cuando el mundo entero se desmorona en la penumbra. La lejanía de la figura solitaria que se pierde en la neblina matutina sella el destino de un justiciero que nunca encontró la paz en los rostros de aquellos a quienes protegió, consolidando su estampa como un monumento al sufrimiento contenido y a la persistencia en un mundo corrompido. La quietud que precede al amanecer devuelve a la metrópolis su falsa sensación de seguridad, mientras los sobrevivientes de esta cruzada nocturna asimilan el costo irreparable de su victoria, sabiendo que la oscuridad nunca descansa y que la tregua actual es apenas un suspiro antes de que la sangre vuelva a reclamar su espacio en las sombras de la gran ciudad. El tenue fulgor del sol que comienza a filtrarse entre los rascacielos no trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, sino el recordatorio constante de que la tregua entre la luz y las tinieblas es siempre efímera y frágil. En las calles donde hace apenas unas horas reinaba el caos de las detonaciones y la furia de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, la vida artificial y apresurada de la gran ciudad reanuda su marcha con una indiferencia pasmosa, ignorando por completo que su supervivencia fue comprada con el sacrificio silencioso de quienes prefirieron inmolarse en el anonimato antes que permitir que el mundo cayera bajo el dominio absoluto de la noche. Los rastros de la masacre son lavados rápidamente por los servicios municipales, borrando de la superficie cualquier evidencia de la guerra biológica y sobrenatural que amenazó con reescribir la historia de la humanidad. Dentro de este panorama desolador, los pocos miembros que quedan en pie de los Night Stalkers se alejan del epicentro del desastre con paso firme pero visiblemente agotados, cargando en sus mochilas no solo el equipo táctico maltrecho, sino también el peso emocional de las bajas irreparables y de los traumas que ninguna medicina moderna podrá sanar jamás. Las miradas que intercambian entre ellos están desprovistas de triunfalismo, reflejando en su lugar la sobria aceptación de que su labor nunca tendrá un final definitivo, sino que se trata de una rueda infinita de persecución y supervivencia. La figura de Abigail Whistler, marcando el paso con una determinación imperturbable, se erige como el timón que guía a este grupo fracturado hacia un nuevo refugio clandestino, demostrando que la resistencia a los horrores de la oscuridad depende ahora por completo de la voluntad humana y de la lealtad inquebrantable entre camaradas que han aprendido a confiar ciegamente en el calor de una bala y la precisión de una flecha. Mientras tanto, el eco de la presencia de Blade sigue vibrando en el ambiente como una presencia fantasmal, un recordatorio perpetuo de que el autoproclamado protector de los indefensos pertenece a una estirpe en peligro de extinción, un híbrido atrapado para siempre entre dos mundos que lo rechazan por igual. Su decisión de caminar en solitario hacia la lejanía, sin buscar agradecimientos ni reconocimientos públicos, subraya la profunda dignidad trágica que caracterizó toda su cruzada contra los señores de la sangre. Esta última entrega de la saga se despide así dejando un pozo de melancolía áspera, inmortalizando en celuloide granulado una época irrepetible del cine donde la acción sin concesiones y la furia estética de sus protagonistas lograban trascender los conflictos de su propia producción para convertirse en un
clásico indiscutible del cine de culto moderno. La última imagen de la pantalla se desvanece lentamente en un negro absoluto, sellando de manera definitiva un capítulo cinematográfico que se atrevió a transitar por los callejones más oscuros y violentos del cine de género sin pedir permiso ni disculpas. Las tensiones creativas y el desgaste físico que acompañaron cada jornada de filmación quedaron finalmente sepultados bajo el peso de un relato que apostó todo por la crudeza visual y la visceralidad de sus secuencias de combate. Aquella combinación de artes marciales impecables, humor negro y desesperación humana dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores que buscaron refugio en las salas de cine durante los primeros años del nuevo milenio. El legado de este cazador solitario, enfundado en su eterno abrigo de cuero negro y armado con una determinación implacable, perdura como un recordatorio de una época dorada donde el cine de acción y terror caminaba de la mano con una honestidad brutal, convirtiendo el caos detrás de cámaras en una obra de culto tan fascinante como imperfecta. Con el definitivo apagón de las luces en la sala de proyección, la memoria colectiva del espectador se queda habitada por el persistente olor a pólvora quemada, ozono y sangre coagulada que parece traspasar la propia celuloide. Es el cierre definitivo para una de las propuestas más singulares y convulsas del cine de superhéroes de principios de siglo, un experimento que se negó a edulcorar sus aristas para satisfacer las exigencias de un público masivo o las directrices sanitarias de la censura comercial. En retrospectiva, el verdadero triunfo de esta entrega no reside únicamente en su impecable despliegue técnico o en la estilización milimétrica de sus combates coreografiados con precisión quirúrgica, sino en su capacidad visceral para convertir el caos absoluto de su rodaje en un pulso magnético y magnánimo que late con fuerza propia en cada fotograma rescatado en esta versión sin censura. Los rostros demacrados de los protagonistas, las miradas cargadas de un resentimiento mudo y la atmósfera perpetuamente asfixiada por luces de neón y sombras densas se convierten en los últimos vestigios de una época cinematográfica que ya no existe. Un tiempo donde las estrellas imponían su presencia física con una autoridad incuestionable y el cine de acción confiaba ciegamente en el sudor, el músculo y la testosterona antes de que los universos de efectos digitales monopolizaran la gran pantalla. Al final, mientras los créditos finales terminan de disolverse en la oscuridad y el silencio recupera su trono, queda la certeza inquebrantable de que este tributo al cine de serie B elevado a presupuestos colosales seguirá brillando con la luz fría, cortante y eterna de una espada bien afilada blandida en plena medianoche. El eco metálico del último acorde industrial que acompaña a los títulos de crédito se extingue lentamente, dejando tras de sí una atmósfera densa, cargada de una electricidad estática que parece erizar la piel mucho después de haber abandonado la butaca. En esta penumbra definitiva, la memoria del espectador no se aferra a las concesiones habituales del cine palomitero, sino a la textura áspera de una experiencia sensorial que desafió los límites del blockbuster moderno. Queda en el aire la reverberación sorda de las pisadas sobre charcos de sangre sintética, el chasquido seco de los huesos al romperse bajo la bota táctica y la urgencia desesperada de un mundo al borde del abismo que jamás recibirá la salvación oficial que merecía. Esta versión sin censura, lejos de ser un mero ejercicio de voyerismo ultraviolento, se revela como el documento arqueológico de un choque de fuerzas titánico, tanto delante como detrás de las cámaras. La tensión palpable entre el mutismo inquebrantable de una estrella decidida a librar su propia guerra contra el sistema y el caos creativo de un rodaje al borde del colapso impregnó cada escena con una urgencia febril y auténtica. Los diálogos cortantes, el sudor real destilado bajo las luces de neón verdoso y la fatiga genuina en los rostros de un elenco acorralado otorgan a la película una pátina de autenticidad que ningún algoritmo de estudio actual podría replicar, con tanta crudeza magnética. Así, mientras la oscuridad de la sala recupera su calma imperturbable, la figura de ese cazador eterno sigue proyectando su sombra alargada sobre el imaginario colectivo del cine de acción. No hay moralejas complacientes ni falsas promesas de un amanecer luminoso, solo la certeza estoica de que en los márgenes de la civilización, donde la ley humana se disuelve y las corporaciones devoran el alma, siempre habrá una espada afilada cortando el viento de la medianoche, dispuesta a recordar que los monstruos, sin importar cuán poderosos o bien trajeados parezcan, eventualmente terminan sangrando. El estreno en 2004 de Blade Trinity en su versión sin censura representa un punto de inflexión peculiar en la historia del cine de acción y adaptaciones de cómics. Dirigida por David Goyer, esta tercera entrega buscaba cerrar la trilogía que inició Steven Norrington y continuó Guillermo del Toro, consolidando al personaje de Marvel como un icono de la cultura pop. Sin embargo, el rodaje estuvo plagado de tensiones tras bambalinas,
especialmente la famosa animadversión entre el protagonista Wesley Snipes y el director, un conflicto que marcó profundamente el tono de esta versión extendida y el futuro comercial de la franquicia. Wesley Snipes llegaba a este proyecto con una carrera consolidada como pionero de los heroísmos de acción afroamericanos en Hollywood, habiendo demostrado su versatilidad en cintas como Passenger 57 y Demolition Man, además de su aclamado trabajo dramático en Jungle Fever. Su preparación física y su dominio de las artes marciales siempre aportaron una autenticidad única al cazador de vampiros, inspirándose tanto en el cine de Kung Fu de los 70 como en la estética cyberpunk de Matrix. En esta ocasión, la versión uncut intenta rescatar la seriedad y el filo que Snipes imprimía al personaje, aunque el desgaste del actor era más que evidente en pantalla, recurriendo en ocasiones a dobles y tomas digitales debido a su renuencia a interactuar con el equipo en el set. Por otro lado, la película intentó revitalizar su dinámica introduciendo a los Night Stalkers, interpretados por Jessica Biel y Ryan Reynolds. Reynolds aportaba un humor socarrón y meta cinematográfico que contrastaba fuertemente con la sobriedad estoica de Snipes. Esta dualidad generó un choque creativo importante. Mientras Reynolds canalizaba la energía de los comediantes modernos y un físico transformado mediante entrenamiento extremo inspirado en superhéroes clásicos, Snipes mantenía una postura distante, operando prácticamente en su propio universo cinematográfico. Curiosamente, esta tensión palpable en pantalla dota a la película de una atmósfera extraña y caótica donde la falta de cohesión entre los actores refleja la fragmentación de la propia producción. Narrativamente, la versión sin censura ofrece un ritmo ligeramente más pausado pero con escenas de violencia más explícita y gore que la versión teatral, intentando conectar con las raíces oscuras y terroríficas del personaje. La trama que enfrenta a Vlade contra Drácula, rebautizado aquí como Drake e interpretado por Dominic Purcell, busca elevar las apuestas mitológicas. Purcell, conocido por su presencia imponente en series de televisión, adopta una postura física inspirada en monstruos clásicos del cine mudo, aunque su interpretación se ve limitada por un guión que prioriza el espectáculo visual sobre la profundidad psicológica del villano ancestral. En retrospectiva, Blade Trinity Uncut funciona como una cápsula del tiempo de una época de transición en el cine de superhéroe, justo antes de que Marvel Studios estructurara su universo cohesionado. La película muestra los límites del ego autoral y las complicaciones de la estrella de acción tradicional frente a la nueva ola de elencos corales y humor autoconsciente. A pesar de sus fallas estructurales y el evidente caos en la dirección, el trabajo de Wesley Snipes sigue siendo el ancla magnética que sostiene el proyecto, recordando al espectador por qué este antihuésped de gabardina negra y gafas oscuras pavimentó el camino para el boom actual de las adaptaciones de historietas en la gran pantalla. El impacto emocional de esta producción recae en la profunda melancolía que transmite el propio Vlade. Lejos quedan los días de gloria estilizada de la primera entrega de 1998 donde cada fotograma destilaba una atmósfera gótica y electrónica impecable. En esta versión extendida se percibe un cansancio existencial que traspasa la pantalla. Wesley Snipes no solo interpreta a un híbrido maldito condenado a luchar eternamente contra la oscuridad, sino que encarna el hastío de un actor atrapado en una maquinaria industrial que ya empezaba a cambiar las reglas del juego. Su mirada bajo las gafas de sol refleja un aislamiento genuino que, aunque nacido de conflictos laborales reales, termina por mimetizarse de manera fascinante con la psicología de un personaje que realmente no confía en nadie, ni en los humanos a los que protege ni en sus nuevos y ruidosos aliados. La inclusión de personajes como Abigail Whistler y Hannah Boken abrió la puerta a un universo expandido rudimentario, pero también diluyó la esencia solitaria que hacía tan atractivo al cazador diurno. Jessica Biel aporta una fisicidad impresionante, entrenando rigurosamente con arcos y flechas para infundir respeto en un entorno dominado por colmillos y testosterona, recordando a las heroínas de acción de los 90. Ryan Reynolds, por su parte, improvisaba constantemente buscando desesperadamente conectar con una audiencia joven que ya demandaba la ironía que hoy domina el cine comercial. Esa guerra de egos y estilos de actuación se traduce en una dinámica de grupo disfuncional que, vista hoy en día, resulta extrañamente honesta. No hay camaradería genuina entre ellos y esa incomodidad traspasa el celuloide, convirtiendo cada intercambio de diálogos en un duelo donde nadie está dispuesto a ceder el protagonismo. El villano Drake, concebido como el alfa supremo de los vampiros, sufrió las consecuencias de un guión indeciso. Dominic Purcell hizo un esfuerzo notable por dotar a su personaje de una presencia animal, inspirándose en depredadores naturales y en la tragedia de cargar con una existencia milenaria.
Sin embargo, el diseño visual del monstruo, que en ocasiones recurre a efectos digitales que no han envejecido con gracia, le resta la amenaza terrenal que poseían los antagonistas de las películas anteriores. A pesar de esto, la confrontación final entre Blade y Drake en las calles iluminadas por neón de una ciudad decadente rescata el sabor a cómic independiente con el que nació la franquicia, recordándonos la ambición desmedida de un proyecto que intentó abarcar demasiado. Analizar esta versión sin censura hoy permite valorar el riesgo artístico de una época en la que los estudios todavía permitían que las películas tuvieran asperezas, imperfecciones y cicatrices visibles. No es una obra maestra indiscutible, pero posee una autenticidad visceral que las producciones actuales de estudios cinematográficos, tan pulidas y sanitizadas mediante algoritmos, rara vez se atreven a mostrar. Es el testimonio de un choque de trenes artístico donde la frustración, el talento desaprovechado y la testosterona de sus estrellas colisionaron para crear un objeto de culto fascinante, un monumento imperfecto al final de una era dorada para el cine de acción de la vieja escuela. La atmósfera sonora y visual de esta entrega termina por redondear una experiencia cinematográfica tan desconcertante como hipnótica. La banda sonora, impregnada de ritmos industriales y música electrónica pesada, funciona como el latido constante de un mundo subterráneo que se desmorona. Cada persecución por callejones oscuros y cada enfrentamiento coreografiado en laboratorios clandestinos respira esa urgencia noventera donde el estilo primaba sobre la coherencia narrativa. Wesley Snipes se desplaza por estos escenarios como una sombra implacable, un monolito de cuero y metal que parece arrastrar el peso de toda una generación de películas de serie B elevadas a la categoría de superproducción. Su lenguaje corporal en las secuencias de combate sigue siendo una clase magistral de eficiencia marcial, donde cada movimiento de espada y cada golpe seco transmiten una furia contenida que ningún doble de cuerpo pudo replicar del todo. En el fondo, la relación entre Blade y los nuevos aliados funciona como una metáfora involuntaria del propio estado de la industria en aquel 2004. El cine de entretenimiento se encontraba en una encrucijada crucial, abandonando los tonos oscuros, adultos y marginales para dar paso al colorido despliegue de los universos interconectados y las fórmulas aptas para todo público. Ryan Reynolds representaba ese futuro ruidoso, hiperactivo y lleno de ocurrencias, mientras que Wesley Snipes, aferrado a su interpretación taciturna, simbolizaba la resistencia de un modelo de estrella de acción tradicional que se negaba a diluir su identidad en favor del chiste fácil o del compañerismo forzado. Esa fricción insalvable entre ambos mundos deja una huella imborrable en el celuloide, otorgando al largometraje una textura humana muy particular nacida precisamente del error, del desencuentro y de la discordia creativa. Al profundizar en los aspectos más oscuros de la producción, resulta inevitable destacar cómo el diseño de vestuario y la dirección de arte intentaron desesperadamente mantener una cohesión visual que el caos del rodaje amenazaba con destruir constantemente. La gabardina de cuero de Blade, ahora ligeramente modificada respecto a las entregas anteriores para incluir detalles tácticos más modernos, seguía siendo una armadura simbólica que protegía al protagonista tanto de los colmillos enemigos como del entorno humano que despreciaba. Cada cicatriz maquillada en el rostro de los personajes, cada arma blanca diseñada con aleaciones futuristas y cada refugio subterráneo lleno de pantallas de monitoreo reflejaban un esfuerzo titánico por parte del equipo técnico para sostener la ilusión de un mundo al borde del apocalipsis vampiro, incluso cuando los rumores sobre los enfrentamientos verbales y físicos fuera del set eclipsaban el trabajo diario de realización. La tensión latente también afectaba profundamente a la percepción del tiempo dentro de la propia narrativa. Las escenas nocturnas, iluminadas por una paleta de colores donde predominaban los azules fríos y los rojos viscerales, acentuaban la sensación de un aislamiento perpetuo. Mientras Abigail y Aníbal intentaban inyectar una energía casi juvenil y desenfadada al grupo mediante bromas constantes y planes improvisados sobre la marcha, Blade permanecía como un monolito inalterable, un recordatorio viviente de que la supervivencia en ese mundo requería un sacrificio emocional absoluto. Esa incapacidad para conectar con los demás, forzada en la ficción por la naturaleza híbrida del personaje pero alimentada en la realidad por el distanciamiento voluntario de Wesley Snipes del resto del elenco, confirió a la dinámica grupal una sinceridad incómoda que ninguna escuela de interpretación habría podido ensayar con tanta precisión. La culminación de esta propuesta cinematográfica deja una marca indeleble en el género de adaptaciones de historietas por su negativa absoluta a ofrecer finales complacientes o moralejas luminosas.
Mientras los créditos finales comienzan a rodar al ritmo de los acordes industriales, el espectador comprende que esta película nunca tuvo la intención de ser una pieza de museo pulida y correcta, sino más bien un testamento visceral de una época irrepetible en Hollywood. Las cicatrices de su producción tumultuosa, lejos de arruinar el resultado final, terminaron por otorgarle una textura orgánica y un atractivo casi documental sobre el choque de voluntades artísticas. Wesley Snipes, atrapado en su propia leyenda de hermetismo y rigor marcial, logró inmortalizar un antihuésped definitivo que se adelantó a su tiempo y resistió el embate de las modas pasajeras. Al final, este capítulo desordenado y salvaje permanece en la memoria colectiva no solo por sus aciertos visuales o sus secuencias de combate coreografiadas con precisión quirúrgica, sino como el recordatorio fascinante de que las mejores obras a veces nacen del caos, de la discordia y de la pasión desmedida de creadores que se negaron rotundamente a ceder ante las reglas preestablecidas de la industria. El legado que deja esta producción trasciende con creces su propio valor como simple entretenimiento de fin de semana, consolidándose como un estudio de caso sobre cómo la fricción humana puede transformar radicalmente la textura de una película. Años después de su paso por las salas de cine, la figura de Blade en esta entrega sigue resonando con fuerza debido a esa honestidad brutal que brota de la incomodidad palpable entre quienes compartieron set. No existen aquí sonrisas fingidas para la posteridad ni falsas camaraderías de alfombra roja, sino el testimonio crudo de profesionales de distintas escuelas y generaciones chocando violentamente en un callejón sin salida creativo. Esa falta de armonía terminó por dotar al film de un pulso cardíaco irregular pero auténtico, donde cada mirada esquiva y cada silencio prolongado del protagonista comunican mucho más que cualquier línea de diálogo escrita apresuradamente en el papel. La propia sombra de Wesley Snipes, omnipresente y distante, terminó por definir los contornos de un universo que se desmoronaba por dentro mientras intentaba aparentar solidez ante los espectadores. Su compromiso inquebrantable con la fisicidad del rol, a pesar del desgaste físico y emocional evidente, demuestra una disciplina marcial casi obsesiva que contrasta fuertemente con la ligereza comercial que la industria comenzaba a exigir a gritos. Esa colisión entre la seriedad casi trágica del cine de acción de los 90 y la llegada inminente de la era de los chistes autoconscientes y los universos hiperconectados encapsula perfectamente el fin de una época dorada. Así, este capítulo convulso se eleva por encima de sus propias limitaciones narrativas para convertirse en una rareza fascinante, un monumento imperfecto construido a base de talento indomable, egos colisionando y una atmósfera crepuscular que ninguna superproducción contemporánea, por muchos millones que gaste en efectos digitales, ha logrado replicar jamás. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo demuestra que el cine de género a veces florece con mayor intensidad cuando se atreve a mostrar sus propias costuras y cicatrices internas. Lejos de las fórmulas estériles y los procesos de fabricación en cadena que dominan hoy en día las carteleras, esta película respira un aire de peligro real que impregnaba cada segundo de su ejecución. La negativa constante de su estrella principal a ceder ante las presiones comerciales de los estudios terminó por convertir el rodaje en una trinchera artística donde cada plano resuma una tensa e irrefrenable vitalidad. Ese rechazo absoluto a la complacencia institucional dota a la aventura de una textura granulosa y visceral, recordándonos que el verdadero arte cinematográfico nace con frecuencia del conflicto humano, de la intransigencia creativa y de la pasión indomable de quienes prefieren arder en desacuerdo antes que extinguirse en el molde de lo predecible. El peso de este legado se extiende también hacia la forma en que el cine de adaptaciones de historietas comenzó a entender la oscuridad y el riesgo antes de la homogenización masiva. La estética sombría, los contrastes violentos de luces y sombras, y la negativa rotunda a edulcorar la violencia para conseguir una clasificación familiar permitieron que el personaje mantuviera su dignidad marginal hasta el último segundo. Mientras los créditos definitivos envuelven la pantalla en un silencio denso, queda la certeza de que este experimento desbocado y salvaje marcó el fin de una estirpe de antihuéspedes que no necesitaban disculparse por su naturaleza sanguinaria ni recurrir a la comedia fácil para ganarse al público. Es justamente esa obstinación artística la que convierte esta entrega en un hito irrepetible, un testimonio de gran pantalla donde la testosterona, el desencuentro y el talento descarnado colisionaron para forjar una leyenda que, contra todo pronóstico, sigue desafiando el paso del tiempo desde las sombras más profundas del cine de acción. La resonancia perdurable de este largometraje en la memoria de los aficionados al cine de acción radica en su capacidad para mantenerse firme como un monolito indomable frente a la marea homogeneizadora que transformaría la industria poco después. Cada fotograma impregnado de sudor,
Cuero desgastado y luces de neón parpadeantes funciona como un recordatorio constante de una época en la que los estudios de cine todavía apostaban por la visceralidad pura y la aspereza de los personajes moralmente ambiguos. La figura solitaria del cazador diurno, caminando con paso firme y mirada inescrutable bajo el peso de sus propias contradicciones, resume la esencia de un cine que no temía ensuciarse las manos ni enfrentarse a sus propias crisis internas. Es precisamente esa negativa a doblegarse ante las exigencias de una comercialización fácil lo que otorga a la obra su categoría de objeto de culto eterno, un testimonio inquebrantable de que la pasión desbordada y el choque de voluntades artísticas pueden, contra todo pronóstico, dar vida a una leyenda cinematográfica inmune al paso de los años y a los caprichos cambiantes de las modas pasajeras. La huella imborrable que deja esta entrega en la historia del cine fantástico reside en su condición de artefacto cinematográfico irrepetible, nacido de la colisión frontal entre la visión inquebrantable de un actor consagrado y los cambiantes vientos comerciales de una industria al borde de la metamorfosis. La presencia imponente de Wesley Snipes, enfundado en su perpetua armadura de cuero y gafas oscuras, trasciende la mera interpretación para convertirse en la encarnación viviente de una época donde la seriedad y el compromiso físico con el personaje primaban por encima de cualquier concesión al humor comercial. Lejos de disculparse por sus asperezas o por el evidente caos que imperaba tras las cámaras, la película exhibe sus cicatrices con un orgullo casi desafiante, transformando el conflicto laboral en una atmósfera de aislamiento y tensión genuina que impregna cada plano de la persecución nocturna. Esta resistencia visceral a diluir su identidad en fórmulas predecibles confiere al largometraje un atractivo atemporal que sigue fascinando a los seguidores del cine de acción más crudo. Mientras la industria avanzaba irremediablemente hacia la era de los universos corporativos higienizados y las estéticas digitales estandarizadas, este capítulo crepuscular se mantuvo firme como el bastión final de una estirpe de antihéroes marginales, complejos y profundamente humanos en sus contradicciones. La sinfonía de golpes secos, música industrial y miradas esquivas perdura en el imaginario colectivo no como el resultado de una fórmula perfecta, sino como el testimonio fascinante de lo que ocurre cuando el talento indomable, la testosterona de la vieja escuela y la pasión desmedida colisionan en la gran pantalla para desafiar el paso del tiempo desde las sombras más absolutas. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo contemporáneo se sustenta en su absoluta negativa a ceder ante los modismos efímeros que comenzaron a gobernar las carteleras globales a mediados de la primera década del milenio. Cada secuencia nocturna, empapada en una estética de tonos fríos y texturas urbanas decadentes, funciona como un recordatorio tangible de una época donde el cine de entretenimiento se atrevía a mantener los nudillos ensangrentados y la mirada desafiante. La figura de Wesley Snipes, encapsulada en su propia leyenda de hermetismo y rigor marcial, otorga al conjunto un anclaje de autenticidad feroz que ninguna corrección digital logra emular. Es precisamente esa negativa a endulzar las aristas más incómodas de su producción lo que eleva el largometraje por encima de sus propias contradicciones, consolidándolo como un testamento irrepetible de lo que ocurre cuando la pasión indomable, el choque de voluntades y la vieja escuela del cine de acción colisionan de manera frontal en la gran pantalla. El eco persistente de este universo crepuscular sigue resonando en las conversaciones de los cinéfilos que añoran una época donde el celuloide aún guardaba el olor a pólvora quemada, sudor y ambición desmedida. La textura de la película, con su grano visible y su negativa a depender exclusivamente de los efectos generados por ordenador, dota a cada escena de una fisicidad táctil que hoy resulta casi imposible de encontrar en las superproducciones contemporáneas. Ver a Wesley Snipes moverse con esa precisión milimétrica, envuelto en una gabardina que parece pesar toneladas de hastío existencial, es presenciar el canto de cisne de un arquetipo cinematográfico que prefería la sequedad de los silencios a la sobreexposición verbal. Ese hermetismo casi absoluto del protagonista, alimentado tanto por la ficción del híbrido maldito como por las tensiones reales de un rodaje al borde del colapso, impregna la pantalla con una melancolía magnética. Los personajes que lo rodean, la furia atlética y precisa de Jessica Biel y la verborrea hiperactiva de un Ryan Reynolds que intentaba abrirse paso a codazos en la comedia de acción, actúan como un contrapeso imperfecto pero entrañable. Chocan contra la muralla inquebrantable de Snipes generando una fricción genuina, una incomodidad palpable que traspasa la cuarta pared y dota al grupo disfuncional de una veracidad insólita. No hay abrazos reconfortantes ni discursos emotivos de hermandad, solo miradas de reojo, desconfianza mutua y la urgencia visceral de sobrevivir a una noche eterna en una ciudad dominada por monstruos corporativos y sombras digitales. Es precisamente esa imperfección orgánica,
nacida del caos y de la intransigencia creativa, la que eleva a este largometraje a la categoría de joya maldita, un monumento áspero y fascinante a un cine de acción que se negó a morir en silencio. Con el paso de los años, este testamento cinematográfico se alza no solo como la culminación de una trilogía atípica, sino como una auténtica cápsula del tiempo que encierra las contradicciones, los miedos y las inercias creativas de un Hollywood en plena transformación. Mientras los cimientos de la industria comenzaban a ceder ante la comodidad de las pantallas verdes y las fórmulas aptas para audiencias globales, esta obra se aferró con uñas y dientes a su identidad visceral, prefiriendo la trinchera del conflicto real a la falsa armonía corporativa. Hoy, al contemplar de nuevo esos callejones bañados en neón moribundo y escuchar el eco metálico de las espadas que cortan la oscuridad, resulta imposible no rendirse ante la fascinación de un cine que sangraba de verdad, recordándonos que las leyendas más duraderas rara vez nacen de la perfección pulida, sino de las cenizas humeantes de la pasión, el orgullo y la intransigencia artística. Esa misma intransigencia, convertida en el núcleo emocional de la propuesta, dejó una huella indeleble en la manera en que se coreografiaba y sentía la violencia en la gran pantalla. Las peleas no eran meros ejercicios de acrobacia estilizada, sino brutales intercambios de desgaste físico donde cada golpe resonaba con un crujido sordo, transmitiendo el agotamiento real de los cuerpos al límite. La cámara, a menudo inquieta pero respetuosa con la fisicidad de los actores, capturaba el esfuerzo titánico de un Wesley Snipes que ejecutaba sus propias secuencias de artes marciales con una precisión quirúrgica, casi religiosa, manteniendo la mirada fija en el vacío incluso cuando las luces del set se apagaban y el silencio incómodo volvía a reinar entre el equipo. A su alrededor, el contraste era desgarrador y a la vez magnético. Mientras Reynolds intentaba disipar la claustrofobia ambiental con chistes improvisados que nacían tanto del guión como de la necesidad desesperada de aliviar la presión psicológica del rodaje, y Biel canalizaba una furia atlética y contenida a través de la tensión de su arco y flechas, el ambiente general resumaba una soledad sepulcral. No existía la falsa camaradería de los estudios modernos. Lo que quedó registrado en el celuloide fue la radiografía exacta de un grupo de náufragos artísticos obligados a compartir el mismo abismo. Esa fricción constante, esa incapacidad palpable para fundirse en un abrazo colectivo, otorgó a la película una verdad dolorosa. Al final, el mayor triunfo de este viaje al infierno no fue haber sobrevivido a las taquillas, sino haber dejado grabado a fuego en la historia del cine que, a veces, para dar vida a un monstruo que proteja a la humanidad, es necesario que los propios creadores abracen un poco de esa misma oscuridad indomable. Esa oscuridad indomable, destilada gota a gota en cada fotograma de celuloide bañado en tonos sepia y azul acero, perdura como el testimonio definitivo de un cine de acción que entendía el peligro no como un efecto especial, sino como una presencia física y constante. La atmósfera de pesadilla urbana que asfixia cada escena nocturna no dependía de la postproducción digital, sino del sudor real de dobles de riesgo cayendo sobre asfalto auténtico, del rugido mecánico de motores trucados y del polvo levantado por botas que pisaban un suelo gastado por la miseria de la ficción. No había espacio para la ironía posmoderna que hoy inunda el género, el peligro se respiraba en el aire denso y viciado de los estudios, un recordatorio constante de que los héroes de antaño sangraban de verdad y cargaban con el peso muerto de sus propias decisiones morales. Es precisamente esa atmósfera crepuscular y cargada de una melancolía casi funeraria la que desarma al espectador contemporáneo, acostumbrado al brillo estéril de los cromas y a la coreografía digital exenta de gravedad. Al apagar las luces de la sala y dejar que los acordes finales se disuelvan en el silencio, queda flotando la certeza de que este viaje al corazón de las tinieblas comiqueras fue una anomalía milagrosa. Una colisión irrepetible de egos titánicos, talento salvaje y testosterona sin pulir que desafió el destino comercial de la industria para erigirse, desde los márgenes más oscuros de la medianoche, como un monumento eterno a la furia indómita del celuloide. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún contenido nuevo. Y hoy vamos a discutir la película Blade Trinity, Uncut Wesley Snipes del año 2004. El año 2004 trajo consigo el cierre de una de las trilogías más icónicas del cine de acción y terror con Blade Trinity en su versión sin censura, un proyecto marcado tanto por la ambición de llevar al cazador de vampiros definitivo hacia nuevos horizontes como por los notorios conflictos detrás de cámaras que rodearon a su estrella principal, Wesley Snipes. Para el actor,
quien ya era una leyenda del cine de artes marciales y cuya interpretación había definido el género de superhéroes oscuros a finales de los 90. Este filme representaba el final de una era. Aunque la tensión con el director David S. Goyer y el estudio se hizo evidente en cada fotograma, obligando en ocasiones al uso de dobles de cuerpo y tomas digitales que, paradójicamente, le aportaron al personaje un aire aún más distante y mítico. La historia comienza en las áridas tierras de Siria, donde un grupo de vampiros liderados por Danica Talos logra desenterrar a Drake, el vampiro original conocido también como Drácula, interpretado con una presencia física imponente por Dominic Purcell, quien venía de destacar en la televisión y se preparaba para el estrellato absoluto con Prison Break. Drake posee la habilidad única de caminar bajo la luz del sol y cambiar de forma, lo que lo convierte en el arma definitiva para erradicar a la humanidad y asegurar el dominio nocturno de los inmortales. Para contrarrestar esta amenaza existencial, el FBI acorrala finalmente a Blade, obligándolo a unir fuerzas con los Night Stalkers, un grupo de humanos armados hasta los dientes que cazan vampiros por su propia cuenta. Este grupo está liderado por Abigail Whistler, la hija adoptiva del mentor de Blade, interpretada por Jessica Biel en un papel físico muy exigente que consolidó su transición hacia las grandes producciones de acción tras destacar en dramas juveniles, y por Hannibal King, un ex-vampiro interpretado por Ryan Reynolds, cuya carrera despegaba gracias a su característico humor ácido e improvisaciones constantes, las cuales inyectaron una dosis de comedia negra que contrastaba fuertemente con la seriedad pétrea y el luto perpetuo del protagonista. A lo largo del metraje, la dinámica entre el estoico justiciero y sus nuevos aliados funciona como el motor principal de la trama, mostrando cómo el lobo solitario debe aprender a confiar en un equipo, incluso si ese equipo incluye a un bromista incorregible y a una arquera letal. La versión sin censura amplía considerablemente la violencia gráfica y profundiza en algunas subtramas que en cines pasaron desapercibidas, mostrando un mundo al borde del colapso donde la policía persigue a un justiciero al que consideran un monstruo más. El clímax de la película lleva a Blade a un enfrentamiento brutal y mano a mano contra Drake, culminando en un sacrificio calculado que supuestamente pondría fin a la amenaza vampírica mediante un virus genético diseñado específicamente para diezmar a su especie. A pesar de las dificultades de su producción y de la fría recepción inicial de la crítica, Blade Trinity se mantiene hoy en día como un testimonio fascinante de una época de transición en Hollywood, donde el cine de cómics aún buscaba su identidad definitiva entre la oscuridad gótica de los 90 y la irreverencia del nuevo milenio. La atmósfera de la película respira ese cansancio crónico que Wesley Snipes imprimió en su mirada durante todo el rodaje, un reflejo genuino de su frustración con la dirección artística que terminó por convertir al mitad hombre mitad vampiro en una fuerza de la naturaleza casi autómata. Mientras tanto, el personaje de Hannibal King, interpretado por un Ryan Reynolds que apenas rozaba la treintena y que pasaba horas en el gimnasio para esculpir el físico exigido por él, guión, aportaba un contrapunto desesperado, utilizando la comedia como un mecanismo de defensa ante la brutalidad de la tortura a la que es sometido por los secuaces de Danica Talos. Esa subtrama donde King es capturado y modificado por los colmillos busca humanizar el sufrimiento dentro de un universo habitado por monstruos sin alma, recordando al espectador que la línea entre cazador y presa es peligrosamente delgada. Por su parte, Jessica Biel aporta una determinación feroz a Abigail Whistler, entrenando intensamente con arcos compuestos y armas de fuego para no depender de dobles en las escenas de persecución por las calles laberínticas de una ciudad que nunca duerme. La relación entre Blade y Abigail se construye a base de silencios respetuosos y miradas cargadas de tensión, un reconocimiento tácito de que ambos cargan con el peso de un legado familiar manchado por la sangre y la tragedia. En cuanto al villano principal, Drake, su figura encarna el dilema de la inmortalidad vista como una maldición aburrida y solitaria. Dominic Purcell supo transmitir esa fatiga milenaria bajo capas de maquillaje y prótesis que desafiaban las altas temperaturas del set, dotando al monstruo original de un código de honor retorcido que contrasta con la crueldad moderna y corporativa de Danica Talos y su séquito de vampiros jóvenes que solo buscan el caos sin propósito. La banda sonora y la estética visual de esta edición sin cortes potencian la sensación de un videoclip oscuro y extendido, donde las luces de neón se mezclan con charcos de sangre coagulada y el polvo de las explosiones urbanas. Cada secuencia de combate coreografiada refleja la maestría en artes marciales de Snipes, quien a pesar de los roces con el equipo técnico demostró por qué seguía siendo el rey indiscutible del género antes de que los universos cinematográficos saturaran la gran pantalla. Al final, la travesía de este trío disparejo deja una sensación agridulce,
el testimonio de un rodaje caótico que, contra todo pronóstico, logró plasmar en celuloide una testaruda oda al cine de acción más visceral y sin complejos de principios de siglo. El peso de la noche se siente de manera abrumadora en cada rincón de esta entrega, donde la ciudad ficticia se convierte en un personaje más, un laberinto urbano dominado por sombras y corporaciones farmacéuticas que buscan sintetizar la sangre pura para comercializar la inmortalidad. La presencia de Parker Posey como Danica Talos aporta un toque de villanía extravagante y caprichosa, un contraste absoluto con la seriedad casi mítica de Blade y la pesada carga histórica que representa el despertar de Drake. Posey, conocida por su brillante trayectoria en el cine independiente y de autor, navegó en este blockbuster con una mezcla de histrionismo y elegancia cínica, disfrutando claramente cada momento en el que debía atormentar a sus enemigos o menospreciar a sus propios secuaces, quienes la veían tanto con miedo como con una ambición ciega. En esta versión sin censura, la violencia adquiere una dimensión casi coreográfica donde la sangre brota sin restricciones de censura comercial, acentuando la brutalidad de un mundo donde la supervivencia depende exclusivamente de la velocidad con la que se aprieta un gatillo o se blande una espada. Las secuencias donde los Night Stalkers prueban sus nuevas tecnologías, como las flechas cargadas de rayos ultravioleta y los dispositivos diseñados para desintegrar tejido vampírico al instante, muestran la desesperación de una humanidad que se sabe inferior en número pero superior en ingenio táctico. La desesperanza que impregna las conversaciones nocturnas en la base secreta del equipo revela el desgaste psicológico de quienes llevan años perdiendo amigos y familiares en una guerra silenciosa que el resto del mundo prefiere ignorar. La tensión entre el protagonista y sus compañeros no es solo una herramienta narrativa para generar conflictos superficiales, sino el reflejo de una transición generacional en el cine de acción donde los héroes solitarios y estoicos de los 90 debían ceder espacio a equipos dinámicos y sarcásticos que anticipaban la fórmula de los universos de superhéroes actuales. A pesar de los desencuentros en el set y la legendaria renuencia de la estrella principal a colaborar más allá de lo estrictamente necesario, el resultado en pantalla transmite una extraña cohesión impulsada por el puro talento físico y la inercia de una franquicia que se negaba a morir en silencio. Los créditos finales no solo cierran las aventuras del cazador diurno, sino que entierran una época dorada del cine de acción de serie B elevado a presupuestos multimillonarios, dejando tras de sí un legado de cuero negro, espadas filosas y una rebeldía cinematográfica que difícilmente se volverá a repetir de la misma manera. La penumbra perpetua que envuelve el desenlace de esta trilogía consolida un estilo visual donde las sombras no son meros recursos estéticos, sino el hábitat natural de un antihéroe que parece caminar hacia su propio ocaso. Las calles mojadas por una llovizna constante reflejan destellos de neón verdoso y carmesí, creando una atmósfera claustrofóbica que acentúa el aislamiento emocional de Blade. Mientras el mundo exterior continúa con su rutina ajeno a la masacre silenciosa que ocurre en callejones y laboratorios clandestinos, la batalla campal trasciende el simple enfrentamiento entre el bien y el mal para convertirse en una lucha desesperada por evitar la obsolescencia de una especie y la extinción definitiva de otra. La dinámica interna de los Night Stalkers evoluciona desde el escepticismo mutuo hasta una camaradería forjada en el umbral de la muerte, donde los chistes cínicos de Hannibal King funcionan como el único escudo contra el pánico absoluto. La interpretación de Ryan Reynolds en este punto de su carrera captura esa vulnerabilidad oculta tras una fachada de comedia incesante, mostrando a un hombre destrozado física y mentalmente que encuentra en la misión suicida una redención personal. Por su lado, la inquebrantable postura de Abigail Wessler al frente de las tácticas de combate aporta una sobriedad necesaria, equilibrando la balanza frente a los impulsos autodestructivos de sus compañeros y la fría indiferencia del cazador de colmillos. El enfrentamiento final trasciende la mera confrontación física para convertirse en un duelo ideológico sobre el valor de la mortalidad frente a la carga insoportable de los siglos vividos. Drake, a pesar de su naturaleza monstruosa, exhibe una extraña dignidad que contrasta profundamente con la codicia y la vanidad superficial de Danica Talos, quien representa la degeneración moderna de los inmortales convertidos en depredadores corporativos y hedonistas. Cuando el polvo se disipa y los laboratorios quedan reducidos a cenizas, la figura solitaria de Blade desaparece una vez más en la vastitud de la noche, dejando tras de sí el eco de una época irrepetible donde el cine de acción confiaba en el sudor, la testosterona y la furia contenida de sus protagonistas para cautivar a la audiencia. El eco de los pasos de Blade resonando en el asfalto mojado marca el pulso final de una travesía donde el dolor y la disciplina formaron una armadura impenetrable. Lejos de los convencionalismos de los héroes tradicionales que buscan la aprobación pública o el consuelo de una vida apacible,
Este justicierge de medianoche acepta su condena como un eterno guardián de una humanidad que ni siquiera sabe que necesita ser salvada. La penumbra se convierte en su hogar definitivo, un recordatorio constante de que las leyendas no desaparecen con aplausos, sino que se desvanecen lentamente en la memoria colectiva de aquellos pocos testigos que lograron sobrevivir al horror. Mientras tanto, los remanentes de los Night Stalkers recogen los pedazos de un equipo que estuvo al borde del abismo, encontrando en la victoria pírrica una frágil promesa de futuro. La presencia de Hannibal King, marcado por las cicatrices invisibles y visibles de su cautiverio, deja atrás la máscara del bufón perpetuo para asumir la madurez dolorosa que otorga el haber mirado a la muerte a los ojos y haber regresado para contarlo. A su lado, Abigail Wesley se consolida como la nueva matriarca de una resistencia clandestina, sosteniendo con firmeza las riendas de un legado familiar que ya no depende de la sangre heredada, sino de la convicción compartida en la trinchera. La trilogía culmina de este modo como un monumento agridulce al cine de género de una época donde la estilización visual y la fisicidad extrema importaban tanto como la narrativa, dejando tras de sí un tendal de casquillos servidos, hojas afiladas y miradas cargadas de un cansancio milenario. La figura solitaria que se pierde en el horizonte urbano no necesita palabras de despedida, porque su leyenda ya ha quedado grabada a fuego y ceniza en la historia del cine de acción oscuro, cerrando un ciclo que jamás volverá a repetirse con la misma intensidad visceral. La última secuencia proyecta una sombra alargada sobre el asfalto, un testamento visual de una época donde los estudios cinematográficos aún se arriesgaban a financiar blockbusters de vocación adulta, cargados de una furia estilizada que hoy resulta casi imposible de replicar en las grandes franquicias de consumo masivo. La silueta imponente del cazador diurno alejándose hacia la nada resume la esencia de un personaje que nunca buscó la redención convencional, sino el cumplimiento implacable de un deber ineludible. Ese mutismo final, sostenido por la mirada esquiva de un Wesley Snipes que ya anticipaba su distanciamiento definitivo de Hollywood, añade una capa de autenticidad dolorosa a la ficción, convirtiendo la despedida del antihéroe en un reflejo casi simétrico de las tensiones creativas que moldearon el rodaje. Los créditos comienzan a rodar mientras la música industrial desvanece sus últimos acordes metálicos, dejando al espectador con la extraña sensación de haber sobrevivido a una pesadilla de neón y vísceras. Las cicatrices que llevan tanto los personajes supervivientes como la propia producción del filme se perciben en cada fotograma rescatado en esta versión sin censura, demostrando que a veces el caos detrás de las cámaras puede insuflar una vida caótica y magnética a la pantalla grande. Blade Trinity se despide así, no como una obra maestra pulida, sino como una reliquia indomable de un cine de acción que prefería sangrar antes que pedir disculpas por su propia crudeza. El mutismo definitivo con el que se despide la pantalla deja un vacío palpable, el eco sordo de una balacera que finalmente ha cesado en las entrañas de una metrópolis indiferente a su propia salvación. En esta última parada del camino, la figura solitaria del cazador de colmillos se convierte en el estandarte de un cine que entendía el entretenimiento como una experiencia visceral, donde las coreografías de combate no necesitaban de artificios digitales excesivos para transmitir el peligro real de cada cuchillada. La textura de la celuloide, granulada y baña en tonos fríos, acentúa la sensación de estar presenciando el último destello de una época donde las estrellas de acción imponían su presencia física con una autoridad incuestionable, sin importar los roces o las desavenencias creativas que marcaran el pulso diario de la producción. Los vestigios de la batalla se esparcen por el suelo industrial convertido en matadero, recordándonos que la supervivencia en este universo vampírico siempre requirió de un sacrificio desmedido y de una voluntad férrea capaz de soportar el dolor físico y la traición interna. Los Night Stalkers, aunque maltrechos y disminuidos en número, cargan ahora con la responsabilidad de custodiar un secreto que el mundo común prefiere ignorar, transformando su dolor en una resistencia silenciosa que perdurará mucho más allá de los créditos finales. La impronta de esta entrega sin censura perdura como un documento crudo y sin filtros de una transición cinematográfica inevitable, cerrando con paso firme y mirada esquiva un capítulo inolvidable del terror de acción moderno. El cierre definitivo de las puertas de este laboratorio clandestino deja tras de sí un silencio sepulcral que contrasta violentamente con el estruendo de las explosiones y los gritos de agonía que poblaron cada minuto anterior. La cámara se eleva lentamente sobre los tejados oscuros de la ciudad, ofreciendo una última panorámica de un escenario urbano que sigue girando en su rutina indiferente, ignorante por completo de la guerra secreta librada en sus entrañas por unos pocos marginados armados con fe y plomo.
Esa desconexión entre la cotidianidad apacible de los ciudadanos comunes y la carnicería nocturna refuerza el aislamiento absoluto en el que operan los cazadores, recordándonos que su victoria jamás será celebrada en las noticias ni recompensada con medallas, sino pagada con un anonimato perpetuo y heridas que nunca terminan de sanar. La textura visual de esta conclusión consolida la identidad estética de una obra que se negó a edulcorar sus aristas para complacer a las masas, prefiriendo abrazar la mugre, el sudor y la sangre como elementos narrativos indispensables. Los matices grises y azulados de la madrugada actúan como un sudario que cubre los restos de una batalla campal donde los monstruos modernos, vestidos con trajes corporativos y carentes de cualquier código de honor tradicional, cayeron ante la furia implacable de un sistema que ya no creía en las reglas de la diplomacia. Al final, la persistencia de este universo cinematográfico oscuro descansa sobre los hombros de un protagonista que hizo de su mutismo y su ira un arte inigualable, legando a la historia del cine de acción un testimonio brutal e irrepetible de lo que significa mantenerse firme cuando el mundo entero se desmorona en la penumbra. La lejanía de la figura solitaria que se pierde en la neblina matutina sella el destino de un justiciero que nunca encontró la paz en los rostros de aquellos a quienes protegió, consolidando su estampa como un monumento al sufrimiento contenido y a la persistencia en un mundo corrompido. La quietud que precede al amanecer devuelve a la metrópolis su falsa sensación de seguridad, mientras los sobrevivientes de esta cruzada nocturna asimilan el costo irreparable de su victoria, sabiendo que la oscuridad nunca descansa y que la tregua actual es apenas un suspiro antes de que la sangre vuelva a reclamar su espacio en las sombras de la gran ciudad. El tenue fulgor del sol que comienza a filtrarse entre los rascacielos no trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, sino el recordatorio constante de que la tregua entre la luz y las tinieblas es siempre efímera y frágil. En las calles donde hace apenas unas horas reinaba el caos de las detonaciones y la furia de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, la vida artificial y apresurada de la gran ciudad reanuda su marcha con una indiferencia pasmosa, ignorando por completo que su supervivencia fue comprada con el sacrificio silencioso de quienes prefirieron inmolarse en el anonimato antes que permitir que el mundo cayera bajo el dominio absoluto de la noche. Los rastros de la masacre son lavados rápidamente por los servicios municipales, borrando de la superficie cualquier evidencia de la guerra biológica y sobrenatural que amenazó con reescribir la historia de la humanidad. Dentro de este panorama desolador, los pocos miembros que quedan en pie de los Night Stalkers se alejan del epicentro del desastre con paso firme pero visiblemente agotados, cargando en sus mochilas no solo el equipo táctico maltrecho, sino también el peso emocional de las bajas irreparables y de los traumas que ninguna medicina moderna podrá sanar jamás. Las miradas que intercambian entre ellos están desprovistas de triunfalismo, reflejando en su lugar la sobria aceptación de que su labor nunca tendrá un final definitivo, sino que se trata de una rueda infinita de persecución y supervivencia. La figura de Abigail Whistler, marcando el paso con una determinación imperturbable, se erige como el timón que guía a este grupo fracturado hacia un nuevo refugio clandestino, demostrando que la resistencia a los horrores de la oscuridad depende ahora por completo de la voluntad humana y de la lealtad inquebrantable entre camaradas que han aprendido a confiar ciegamente en el calor de una bala y la precisión de una flecha. Mientras tanto, el eco de la presencia de Blade sigue vibrando en el ambiente como una presencia fantasmal, un recordatorio perpetuo de que el autoproclamado protector de los indefensos pertenece a una estirpe en peligro de extinción, un híbrido atrapado para siempre entre dos mundos que lo rechazan por igual. Su decisión de caminar en solitario hacia la lejanía, sin buscar agradecimientos ni reconocimientos públicos, subraya la profunda dignidad trágica que caracterizó toda su cruzada contra los señores de la sangre. Esta última entrega de la saga se despide así dejando un pozo de melancolía áspera, inmortalizando en celuloide granulado una época irrepetible del cine donde la acción sin concesiones y la furia estética de sus protagonistas lograban trascender los conflictos de su propia producción para convertirse en un clásico indiscutible del cine de culto moderno. La última imagen de la pantalla se desvanece lentamente en un negro absoluto, sellando de manera definitiva un capítulo cinematográfico que se atrevió a transitar por los callejones más oscuros y violentos del cine de género sin pedir permiso ni disculpas. Las tensiones creativas y el desgaste físico que acompañaron cada jornada de filmación quedaron finalmente sepultados bajo el peso de un relato que apostó todo por la crudeza visual y la visceralidad de sus secuencias de combate. Aquella combinación de artes marciales impecables, humor negro y desesperación humana dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores que buscaron refugio en las salas de cine durante los primeros años del nuevo milenio. El legado de este cazador solitario, enfundado en su eterno abrigo de cuero negro y armado con una determinación implacable,
perdura como un recordatorio de una época dorada donde el cine de acción y terror caminaba de la mano con una honestidad brutal, convirtiendo el caos detrás de cámaras en una obra de culto tan fascinante como imperfecta. Con el definitivo apagón de las luces en la sala de proyección, la memoria colectiva del espectador se queda habitada por el persistente olor a pólvora quemada, ozono y sangre coagulada que parece traspasar la propia celuloide. Es el cierre definitivo para una de las propuestas más singulares y convulsas del cine de superhéroes de principios de siglo, un experimento que se negó a edulcorar sus aristas para satisfacer las exigencias de un público masivo o las directrices sanitarias de la censura comercial. En retrospectiva, el verdadero triunfo de esta entrega no reside únicamente en su impecable despliegue técnico o en la estilización milimétrica de sus combates coreografiados con precisión quirúrgica, sino en su capacidad visceral para convertir el caos absoluto de su rodaje en un pulso magnético y magnánimo que late con fuerza propia en cada fotograma rescatado en esta versión sin censura. Los rostros demacrados de los protagonistas, las miradas cargadas de un resentimiento mudo y la atmósfera perpetuamente asfixiada por luces de neón y sombras densas se convierten en los últimos vestigios de una época cinematográfica que ya no existe. Un tiempo donde las estrellas imponían su presencia física con una autoridad incuestionable y el cine de acción confiaba ciegamente en el sudor, el músculo y la testosterona antes de que los universos de efectos digitales monopolizaran la gran pantalla. Al final, mientras los créditos finales terminan de disolverse en la oscuridad y el silencio recupera su trono, queda la certeza inquebrantable de que este tributo al cine de serie B elevado a presupuestos colosales seguirá brillando con la luz fría, cortante y eterna de una espada bien afilada blandida en plena medianoche. El eco metálico del último acorde industrial que acompaña a los títulos de crédito se extingue lentamente, dejando tras de sí una atmósfera densa, cargada de una electricidad estática que parece erizar la piel mucho después de haber abandonado la butaca. En esta penumbra definitiva, la memoria del espectador no se aferra a las concesiones habituales del cine palomitero, sino a la textura áspera de una experiencia sensorial que desafió los límites del blockbuster moderno. Queda en el aire la reverberación sorda de las pisadas sobre charcos de sangre sintética, el chasquido seco de los huesos al romperse bajo la bota táctica y la urgencia desesperada de un mundo al borde del abismo que jamás recibirá la salvación oficial que merecía. Esta versión sin censura, lejos de ser un mero ejercicio de voyerismo ultraviolento, se revela como el documento arqueológico de un choque de fuerzas titánico, tanto delante como detrás de las cámaras. La tensión palpable entre el mutismo inquebrantable de una estrella decidida a librar su propia guerra contra el sistema y el caos creativo de un rodaje al borde del colapso impregnó cada escena con una urgencia febril y auténtica. Los diálogos cortantes, el sudor real destilado bajo las luces de neón verdoso y la fatiga genuina en los rostros de un elenco acorralado otorgan a la película una pátina de autenticidad que ningún algoritmo de estudio actual podría replicar, con tanta crudeza magnética. Así, mientras la oscuridad de la sala recupera su calma imperturbable, la figura de ese cazador eterno sigue proyectando su sombra alargada sobre el imaginario colectivo del cine de acción. No hay moralejas complacientes ni falsas promesas de un amanecer luminoso, solo la certeza estoica de que en los márgenes de la civilización, donde la ley humana se disuelve y las corporaciones devoran el alma, siempre habrá una espada afilada cortando el viento de la medianoche, dispuesta a recordar que los monstruos, sin importar cuán poderosos o bien trajeados parezcan, eventualmente terminan sangrando. El estreno en 2004 de Blade Trinity en su versión sin censura representa un punto de inflexión peculiar en la historia del cine de acción y adaptaciones de cómics. Dirigida por David Goyer, esta tercera entrega buscaba cerrar la trilogía que inició Steven Oenken y continuó Guillermo del Toro, consolidando al personaje de Marvel como un icono de la cultura pop. Sin embargo, el rodaje estuvo plagado de tensiones tras bambalinas, especialmente la famosa animadversión entre el protagonista Wesley Snipes y el director, un conflicto que marcó profundamente el tono de esta versión extendida y el futuro comercial de la franquicia. Wesley Snipes llegaba a este proyecto con una carrera consolidada como pionero de los heroísmos de acción afroamericanos en Hollywood, habiendo demostrado su versatilidad en cintas como Passenger 57 y Demolition Man, además de su aclamado trabajo dramático en Jungle Fever. Su preparación física y su dominio de las artes marciales siempre aportaron una autenticidad única al cazador de vampiros, inspirándose tanto en el cine de Kung Fu de los 70 como en la estética cyberpunk de Matrix. En esta ocasión, la Version Uncut intenta rescatar la seriedad y el filo que Snipes imprimía al personaje, aunque el desgaste del actor era más que evidente en pantalla,
recurriendo en ocasiones a dobles y tomas digitales debido a su renuencia a interactuar con el equipo en el set. Por otro lado, la película intentó revitalizar su dinámica introduciendo a los Night Stalkers, interpretados por Jessica Biel y Ryan Reynolds. Reynolds aportaba un humor socarrón y meta cinematográfico que contrastaba fuertemente con la sobriedad estoica de Snipes. Esta dualidad generó un choque creativo importante. Mientras Reynolds canalizaba la energía de los comediantes modernos y un físico transformado mediante entrenamiento extremo inspirado en superhéroes clásicos, Snipes mantenía una postura distante, operando prácticamente en su propio universo cinematográfico. Curiosamente, esta tensión palpable en pantalla dota a la película de una atmósfera extraña y caótica donde la falta de cohesión entre los actores refleja la fragmentación de la propia producción. Narrativamente, la versión sin censura ofrece un ritmo ligeramente más pausado pero con escenas de violencia más explícita y gore que la versión teatral, intentando conectar con las raíces oscuras y terroríficas del personaje. La trama que enfrenta a Vlade contra Drácula, rebautizado aquí como Drake e interpretado por Dominic Purcell, busca elevar las apuestas mitológicas. Purcell, conocido por su presencia imponente en series de televisión, adopta una postura física inspirada en monstruos clásicos del cine mudo, aunque su interpretación se ve limitada por un guión que prioriza el espectáculo visual sobre la profundidad psicológica del villano ancestral. En retrospectiva, Blade Trinity Uncut funciona como una cápsula del tiempo de una época de transición en el cine de superhéroe, justo antes de que Marvel Studios estructurara su universo cohesionado. La película muestra los límites del ego autoral y las complicaciones de la estrella de acción tradicional frente a la nueva ola de elencos corales y humor autoconsciente. A pesar de sus fallas estructurales y el evidente caos en la dirección, el trabajo de Wesley Snipes sigue siendo el ancla magnética que sostiene el proyecto, recordando al espectador por qué este antihuésped de gabardina negra y gafas oscuras pavimentó el camino para el boom actual de las adaptaciones de historietas en la gran pantalla. El impacto emocional de esta producción recae en la profunda melancolía que transmite el propio Vlade. Lejos quedan los días de gloria estilizada de la primera entrega de 1998 donde cada fotograma destilaba una atmósfera gótica y electrónica impecable. En esta versión extendida se percibe un cansancio existencial que traspasa la pantalla. Wesley Snipes no solo interpreta a un híbrido maldito condenado a luchar eternamente contra la oscuridad, sino que encarna el hastío de un actor atrapado en una maquinaria industrial que ya empezaba a cambiar las reglas del juego. Su mirada bajo las gafas de sol refleja un aislamiento genuino que, aunque nacido de conflictos laborales reales, termina por mimetizarse de manera fascinante con la psicología de un personaje que realmente no confía en nadie, ni en los humanos a los que protege ni en sus nuevos y ruidosos aliados. La inclusión de personajes como Abigail Whistler y Hannibal King abrió la puerta a un universo expandido rudimentario, pero también diluyó la esencia solitaria que hacía tan atractivo al cazador diurno. Jessica Biel aporta una fisicidad impresionante, entrenando rigurosamente con arcos y flechas para infundir respeto en un entorno dominado por colmillos y testosterona, recordando a las heroínas de acción de los 90. Ryan Reynolds, por su parte, improvisaba constantemente buscando desesperadamente conectar con una audiencia joven que ya demandaba la ironía que hoy domina el cine comercial. Esa guerra de egos y estilos de actuación se traduce en una dinámica de grupo disfuncional que, vista hoy en día, resulta extrañamente honesta. No hay camaradería genuina entre ellos y esa incomodidad traspasa el celuloide, convirtiendo cada intercambio de diálogos en un duelo donde nadie está dispuesto a ceder el protagonismo. El villano Drake, concebido como el alfa supremo de los vampiros, sufrió las consecuencias de un guión indeciso. Dominic Purcell hizo un esfuerzo notable por dotar a su personaje de una presencia animal, inspirándose en depredadores naturales y en la tragedia de cargar con una existencia milenaria. Sin embargo, el diseño visual del monstruo, que en ocasiones recurre a efectos digitales que no han envejecido con gracia, le resta la amenaza terrenal que poseían los antagonistas de las películas anteriores. A pesar de esto, la confrontación final entre Vlade y Drake en las calles iluminadas por neón de una ciudad decadente rescata el sabor a cómic independiente con el que nació la franquicia, recordándonos la ambición desmedida de un proyecto que intentó abarcar demasiado. Analizar esta versión sin censura hoy permite valorar el riesgo artístico de una época en la que los estudios todavía permitían que las películas tuvieran asperezas, imperfecciones y cicatrices visibles. No es una obra maestra indiscutible, pero posee una autenticidad visceral que las producciones actuales de estudios cinematográficos,
tan pulidas y sanitizadas mediante algoritmos, rara vez se atreven a mostrar. Es el testimonio de un choque de trenes artístico donde la frustración, el talento desaprovechado y la testosterona de sus estrellas colisionaron para crear un objeto de culto fascinante, un monumento imperfecto al final de una era dorada para el cine de acción de la vieja escuela. La atmósfera sonora y visual de esta entrega termina por redondear una experiencia cinematográfica tan desconcertante como hipnótica. La banda sonora, impregnada de ritmos industriales y música electrónica pesada, funciona como el latido constante de un mundo subterráneo que se desmorona. Cada persecución por callejones oscuros y cada enfrentamiento coreografiado en laboratorios clandestinos respira esa urgencia noventera donde el estilo primaba sobre la coherencia narrativa. Wesley Snipes se desplaza por estos escenarios como una sombra implacable, un monolito de cuero y metal que parece arrastrar el peso de toda una generación de películas de serie B elevadas a la categoría de superproducción. Su lenguaje corporal en las secuencias de combate sigue siendo una clase magistral de eficiencia marcial, donde cada movimiento de espada y cada golpe seco transmiten una furia contenida que ningún doble de cuerpo pudo replicar del todo. En el fondo, la relación entre Blade y los nuevos aliados funciona como una metáfora involuntaria del propio estado de la industria en aquel 2004. El cine de entretenimiento se encontraba en una encrucijada crucial, abandonando los tonos oscuros, adultos y marginales para dar paso al colorido despliegue de los universos interconectados y las fórmulas aptas para todo público. Ryan Reynolds representaba ese futuro ruidoso, hiperactivo y lleno de ocurrencias, mientras que Wesley Snipes, aferrado a su interpretación taciturna, simbolizaba la resistencia de un modelo de estrella de acción tradicional que se negaba a diluir su identidad en favor del chiste fácil o del compañerismo forzado. Esa fricción insalvable entre ambos mundos deja una huella imborrable en el celuloide, otorgando al largometraje una textura humana muy particular nacida precisamente del error, del desencuentro y de la discordia creativa. Al profundizar en los aspectos más oscuros de la producción, resulta inevitable destacar cómo el diseño de vestuario y la dirección de arte intentaron desesperadamente mantener una cohesión visual que el caos del rodaje amenazaba con destruir constantemente. La gabardina de cuero de Blade, ahora ligeramente modificada respecto a las entregas anteriores para incluir detalles tácticos más modernos, seguía siendo una armadura simbólica que protegía al protagonista tanto de los colmillos enemigos como del entorno humano que despreciaba. Cada cicatriz maquillada en el rostro de los personajes, cada arma blanca diseñada con aleaciones futuristas y cada refugio subterráneo lleno de pantallas de monitoreo reflejaban un esfuerzo titánico por parte del equipo técnico para sostener la ilusión de un mundo al borde del apocalipsis vampiro, incluso cuando los rumores sobre los enfrentamientos verbales y físicos fuera del set eclipsaban el trabajo diario de realización. La tensión latente también afectaba profundamente a la percepción del tiempo dentro de la propia narrativa. Las escenas nocturnas, iluminadas por una paleta de colores donde predominaban los azules fríos y los rojos viscerales, acentuaban la sensación de un aislamiento perpetuo. Mientras Abigail y Aníbal intentaban inyectar una energía casi juvenil y desenfadada al grupo mediante bromas constantes y planes improvisados sobre la marcha, Blade permanecía como un monolito inalterable, un recordatorio viviente de que la supervivencia en ese mundo requería un sacrificio emocional absoluto. Esa incapacidad para conectar con los demás, forzada en la ficción por la naturaleza híbrida del personaje pero alimentada en la realidad por el distanciamiento voluntario de Wesley Snipes del resto del elenco, confirió a la dinámica grupal una sinceridad incómoda que ninguna escuela de interpretación habría podido ensayar con tanta precisión. La culminación de esta propuesta cinematográfica deja una marca indeleble en el género de adaptaciones de historietas por su negativa absoluta a ofrecer finales complacientes o moralejas luminosas. Mientras los créditos finales comienzan a rodar al ritmo de los acordes industriales, el espectador comprende que esta película nunca tuvo la intención de ser una pieza de museo pulida y correcta, sino más bien un testamento visceral de una época irrepetible en Hollywood. Las cicatrices de su producción tumultuosa, lejos de arruinar el resultado final, terminaron por otorgarle una textura orgánica y un atractivo casi documental sobre el choque de voluntades artísticas. Wesley Snipes, atrapado en su propia leyenda de hermetismo y rigor marcial, logró inmortalizar un antihuésped definitivo que se adelantó a su tiempo y resistió el embate de las modas pasajeras. Al final, este capítulo desordenado y salvaje permanece en la memoria colectiva no solo por sus aciertos visuales o sus secuencias de combate coreografiadas con precisión quirúrgica, sino como el recordatorio fascinante de que las mejores obras a veces nacen del caos,
de la discordia y de la pasión desmedida de creadores que se negaron rotundamente a ceder ante las reglas preestablecidas de la industria. El legado que deja esta producción trasciende con creces su propio valor como simple entretenimiento de fin de semana, consolidándose como un estudio de caso sobre cómo la fricción humana puede transformar radicalmente la textura de una película. Años después de su paso por las salas de cine, la figura de Blade en esta entrega sigue resonando con fuerza debido a esa honestidad brutal que brota de la incomodidad palpable entre quienes compartieron set. No existen aquí sonrisas fingidas para la posteridad ni falsas camaraderías de alfombra roja, sino el testimonio crudo de profesionales de distintas escuelas y generaciones chocando violentamente en un callejón sin salida creativo. Esa falta de armonía terminó por dotar al film de un pulso cardíaco irregular pero auténtico, donde cada mirada esquiva y cada silencio prolongado del protagonista comunican mucho más que cualquier línea de diálogo escrita apresuradamente en el papel. La propia sombra de Wesley Snipes, omnipresente y distante, terminó por definir los contornos de un universo que se desmoronaba por dentro mientras intentaba aparentar solidez ante los espectadores. Su compromiso inquebrantable con la fisicidad del rol, a pesar del desgaste físico y emocional evidente, demuestra una disciplina marcial casi obsesiva que contrasta fuertemente con la ligereza comercial que la industria comenzaba a exigir a gritos. Esa colisión entre la seriedad casi trágica del cine de acción de los 90 y la llegada inminente de la era de los chistes autoconscientes y los universos hiperconectados encapsula perfectamente el fin de una época dorada. Así, este capítulo convulso se eleva por encima de sus propias limitaciones narrativas para convertirse en una rareza fascinante, un monumento imperfecto construido a base de talento indomable, egos colisionando y una atmósfera crepuscular que ninguna superproducción contemporánea, por muchos millones que gaste en efectos digitales, ha logrado replicar jamás. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo demuestra que el cine de género a veces florece con mayor intensidad cuando se atreve a mostrar sus propias costuras y cicatrices internas. Lejos de las fórmulas estériles y los procesos de fabricación en cadena que dominan hoy en día las carteleras, esta película respira un aire de peligro real que impregnaba cada segundo de su ejecución. La negativa constante de su estrella principal a ceder ante las presiones comerciales de los estudios terminó por convertir el rodaje en una trinchera artística donde cada plano resuma una tensa e irrefrenable vitalidad. Ese rechazo absoluto a la complacencia institucional dota a la aventura de una textura granulosa y visceral, recordándonos que el verdadero arte cinematográfico nace con frecuencia del conflicto humano, de la intransigencia creativa y de la pasión indomable de quienes prefieren arder en desacuerdo antes que extinguirse en el molde de lo predecible. El peso de este legado se extiende también hacia la forma en que el cine de adaptaciones de historietas comenzó a entender la oscuridad y el riesgo antes de la homogenización masiva. La estética sombría, los contrastes violentos de luces y sombras, y la negativa rotunda a edulcorar la violencia para conseguir una clasificación familiar permitieron que el personaje mantuviera su dignidad marginal hasta el último segundo. Mientras los créditos definitivos envuelven la pantalla en un silencio denso, queda la certeza de que este experimento desbocado y salvaje marcó el fin de una estirpe de antihuéspedes que no necesitaban disculparse por su naturaleza sanguinaria ni recurrir a la comedia fácil para ganarse al público. Es justamente esa obstinación artística la que convierte esta entrega en un hito irrepetible, un testimonio de gran pantalla donde la testosterona, el desencuentro y el talento descarnado colisionaron para forjar una leyenda que, contra todo pronóstico, sigue desafiando el paso del tiempo desde las sombras más profundas del cine de acción. La resonancia perdurable de este largometraje en la memoria de los aficionados al cine de acción radica en su capacidad para mantenerse firme como un monolito indomable frente a la marea homogeneizadora que transformaría la industria poco después. Cada fotograma impregnado de sudor, cuero desgastado y luces de neón parpadeantes funciona como un recordatorio constante de una época en la que los estudios de cine todavía apostaban por la visceralidad pura y la aspereza de los personajes moralmente ambiguos. La figura solitaria del cazador diurno, caminando con paso firme y mirada inescrutable bajo el peso de sus propias contradicciones, resume la esencia de un cine que no temía ensuciarse las manos ni enfrentarse a sus propias crisis internas. Es precisamente esa negativa a doblegarse ante las exigencias de una comercialización fácil lo que otorga a la obra su categoría de objeto de culto eterno, un testimonio inquebrantable de que la pasión desbordada y el choque de voluntades artísticas pueden, contra todo pronóstico, dar vida a una leyenda cinematográfica inmune al paso de los años y a los caprichos cambiantes de las modas pasajeras.
La huella imborrable que deja esta entrega en la historia del cine fantástico reside en su condición de artefacto cinematográfico irrepetible, nacido de la colisión frontal entre la visión inquebrantable de un actor consagrado y los cambiantes vientos comerciales de una industria al borde de la metamorfosis. La presencia imponente de Wesley Snipes, enfundado en su perpetua armadura de cuero y gafas oscuras, trasciende la mera interpretación para convertirse en la encarnación viviente de una época donde la seriedad y el compromiso físico con el personaje primaban por encima de cualquier concesión al humor comercial. Lejos de disculparse por sus asperezas o por el evidente caos que imperaba tras las cámaras, la película exhibe sus cicatrices con un orgullo casi desafiante, transformando el conflicto laboral en una atmósfera de aislamiento y tensión genuina que impregna cada plano de la persecución nocturna. Esta resistencia visceral a diluir su identidad en fórmulas predecibles confiere al largometraje un atractivo atemporal que sigue fascinando a los seguidores del cine de acción más crudo. Mientras la industria avanzaba irremediablemente hacia la era de los universos corporativos higienizados y las estéticas digitales estandarizadas, este capítulo crepuscular se mantuvo firme como el bastión final de una estirpe de antihéroes marginales, complejos y profundamente humanos en sus contradicciones. La sinfonía de golpes secos, música industrial y miradas esquivas perdura en el imaginario colectivo no como el resultado de una fórmula perfecta, sino como el testimonio fascinante de lo que ocurre cuando el talento indomable, la testosterona de la vieja escuela y la pasión desmedida colisionan en la gran pantalla para desafiar el paso del tiempo desde las sombras más absolutas. La persistencia de esta obra en el imaginario colectivo contemporáneo se sustenta en su absoluta negativa a ceder ante los modismos efímeros que comenzaron a gobernar las carteleras globales a mediados de la primera década del milenio. Cada secuencia nocturna, empapada en una estética de tonos fríos y texturas urbanas decadentes, funciona como un recordatorio tangible de una época donde el cine de entretenimiento se atrevía a mantener los nudillos ensangrentados y la mirada desafiante. La figura de Wesley Snipes, encapsulada en su propia leyenda de hermetismo y rigor marcial, otorga al conjunto un anclaje de autenticidad feroz que ninguna corrección digital logra emular. Es precisamente esa negativa a endulzar las aristas más incómodas de su producción lo que eleva el largometraje por encima de sus propias contradicciones, consolidándolo como un testamento irrepetible de lo que ocurre cuando la pasión indomable, el choque de voluntades y la vieja escuela del cine de acción colisionan de manera frontal en la gran pantalla. El eco persistente de este universo crepuscular sigue resonando en las conversaciones de los cinéfilos que añoran una época donde el celuloide aún guardaba el olor a pólvora quemada, sudor y ambición desmedida. La textura de la película, con su grano visible y su negativa a depender exclusivamente de los efectos generados por ordenador, dota a cada escena de una fisicidad táctil que hoy resulta casi imposible de encontrar en las superproducciones contemporáneas. Ver a Wesley Snipes moverse con esa precisión milimétrica, envuelto en una gabardina que parece pesar toneladas de hastío existencial, es presenciar el canto de cisne de un arquetipo cinematográfico que prefería la sequedad de los silencios a la sobreexposición verbal. Ese hermetismo casi absoluto del protagonista, alimentado tanto por la ficción del híbrido maldito como por las tensiones reales de un rodaje al borde del colapso, impregna la pantalla con una melancolía magnética. Los personajes que lo rodean, la furia atlética y precisa de Jessica Biel y la verborrea hiperactiva de un Ryan Reynolds que intentaba abrirse paso a codazos en la comedia de acción, actúan como un contrapeso imperfecto pero entrañable. Chocan contra la muralla inquebrantable de Snipes generando una fricción genuina, una incomodidad palpable que traspasa la cuarta pared y dota al grupo disfuncional de una veracidad insólita. No hay abrazos reconfortantes ni discursos emotivos de hermandad, solo miradas de reojo, desconfianza mutua y la urgencia visceral de sobrevivir a una noche eterna en una ciudad dominada por monstruos corporativos y sombras digitales. Es precisamente esa imperfección orgánica, nacida del caos y de la intransigencia creativa, la que eleva a este largometraje a la categoría de joya maldita, un monumento áspero y fascinante a un cine de acción que se negó a morir en silencio. Con el paso de los años, este testamento cinematográfico se alza no solo como la culminación de una trilogía atípica, sino como una auténtica cápsula del tiempo que encierra las contradicciones, los miedos y las inercias creativas de un Hollywood en plena transformación. Mientras los cimientos de la industria comenzaban a ceder ante la comodidad de las pantallas verdes y las fórmulas aptas para audiencias globales, esta obra se aferró con uñas y dientes a su identidad visceral, prefiriendo la trinchera del conflicto real a la falsa armonía corporativa. Hoy,
Al contemplar de nuevo esos callejones bañados en neón moribundo y escuchar el eco metálico de las espadas que cortan la oscuridad, resulta imposible no rendirse ante la fascinación de un cine que sangraba de verdad, recordándonos que las leyendas más duraderas rara vez nacen de la perfección pulida, sino de las cenizas humeantes de la pasión, el orgullo y la intransigencia artística. Esa misma intransigencia, convertida en el núcleo emocional de la propuesta, dejó una huella indeleble en la manera en que se coreografiaba y sentía la violencia en la gran pantalla. Las peleas no eran meros ejercicios de acrobacia estilizada, sino brutales intercambios de desgaste físico donde cada golpe resonaba con un crujido sordo, transmitiendo el agotamiento real de los cuerpos al límite. La cámara, a menudo inquieta pero respetuosa con la fisicidad de los actores, capturaba el esfuerzo titánico de un Wesley Snipes que ejecutaba sus propias secuencias de artes marciales con una precisión quirúrgica, casi religiosa, manteniendo la mirada fija en el vacío incluso cuando las luces del set se apagaban y el silencio incómodo volvía a reinar entre el equipo. A su alrededor, el contraste era desgarrador y a la vez magnético. Mientras Reynolds intentaba disipar la claustrofobia ambiental con chistes improvisados que nacían tanto del guión como de la necesidad desesperada de aliviar la presión psicológica del rodaje, y Biel canalizaba una furia atlética y contenida a través de la tensión de su arco y flechas, el ambiente general resumaba una soledad sepulcral. No existía la falsa camaradería de los estudios modernos. Lo que quedó registrado en el celuloide fue la radiografía exacta de un grupo de náufragos artísticos obligados a compartir el mismo abismo. Esa fricción constante, esa incapacidad palpable para fundirse en un abrazo colectivo, otorgó a la película una verdad dolorosa. Al final, el mayor triunfo de este viaje al infierno no fue haber sobrevivido a las taquillas, sino haber dejado grabado a fuego en la historia del cine que, a veces, para dar vida a un monstruo que proteja a la humanidad, es necesario que los propios creadores abracen un poco de esa misma oscuridad indomable. Esa oscuridad indomable, destilada gota a gota en cada fotograma de celuloide bañado en tonos sepia y azul acero, perdura como el testimonio definitivo de un cine de acción que entendía el peligro no como un efecto especial, sino como una presencia física y constante. La atmósfera de pesadilla urbana que asfixia cada escena nocturna no dependía de la postproducción digital, sino del sudor real de dobles de riesgo cayendo sobre asfalto auténtico, del rugido mecánico de motores trucados y del polvo levantado por botas que pisaban un suelo gastado por la miseria de la ficción. No había espacio para la ironía posmoderna que hoy inunda el género, el peligro se respiraba en el aire denso y viciado de los estudios, un recordatorio constante de que los héroes de antaño sangraban de verdad y cargaban con el peso muerto de sus propias decisiones morales. Es precisamente esa atmósfera crepuscular y cargada de una melancolía casi funeraria la que desarma al espectador contemporáneo, acostumbrado al brillo estéril de los cromas y a la coreografía digital exenta de gravedad. Al apagar las luces de la sala y dejar que los acordes finales se disuelvan en el silencio, queda flotando la certeza de que este viaje al corazón de las tinieblas comiqueras fue una anomalía milagrosa. Una colisión irrepetible de egos titánicos, talento salvaje y testosterona sin pulir que desafió el destino comercial de la industria para erigirse, desde los márgenes más oscuros de la medianoche, como un monumento eterno a la furia indómita del celuloide. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Frame Shift. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún contenido nuevo. Y hoy vamos a discutir la película Blade Trinity, Uncut Wesley Snipes del año 2004. El año 2004 trajo consigo el cierre de una de las trilogías más icónicas del cine de acción y terror con Blade Trinity en su versión sin censura, un proyecto marcado tanto por la ambición de llevar al cazador de vampiros definitivo hacia nuevos horizontes como por los notorios conflictos detrás de cámaras que rodearon a su estrella principal, Wesley Snipes. Para el actor, quien ya era una leyenda del cine de artes marciales y cuya interpretación había definido el género de superhéroes oscuros a finales de los 90, este filme representaba el final de una era. Aunque la tensión con el director David S. Goyer y el estudio se hizo evidente en cada fotograma, obligando en ocasiones al uso de dobles de cuerpo y tomas digitales que, paradójicamente, le aportaron al personaje un aire aún más distante y mítico. La historia comienza en las áridas tierras de Siria, donde un grupo de vampiros liderados por Dani Katalos logra desenterrar a Drake, el vampiro original conocido también como Drácula, interpretado con una presencia física imponente por Dominic Purcell, quien venía de destacar en la televisión y se preparaba para el estrellato absoluto con Prison Break.
Drake posee la habilidad única de caminar bajo la luz del sol y cambiar de forma, lo que lo convierte en el arma definitiva para erradicar a la humanidad y asegurar el dominio nocturno de los inmortales. Para contrarrestar esta amenaza existencial, el FBI acorrala finalmente a Blade, obligándolo a unir fuerzas con los Night Stalkers, un grupo de humanos armados hasta los dientes que cazan vampiros por su propia cuenta. Este grupo está liderado por Abigail Wesley, la hija adoptiva del mentor de Blade, interpretada por Jessica Biel en un papel físico muy exigente que consolidó su transición hacia las grandes producciones de acción tras destacar en dramas juveniles, y por Hannibal King, un ex-vampiro interpretado por Ryan Reynolds, cuya carrera despegaba gracias a su característico humor ácido e improvisaciones constantes, las cuales inyectaron una dosis de comedia negra que contrastaba fuertemente con la seriedad pétrea y el luto perpetuo del protagonista. A lo largo del metraje, la dinámica entre el estoico justiciero y sus nuevos aliados funciona como el motor principal de la trama, mostrando cómo el lobo solitario debe aprender a confiar en un equipo, incluso si ese equipo incluye a un bromista incorregible y a una arquera letal. La versión sin censura amplía considerablemente la violencia gráfica y profundiza en algunas subtramas que en cines pasaron desapercibidas, mostrando un mundo al borde del colapso donde la policía persigue a un justiciero al que consideran un monstruo más. El clímax de la película lleva a Blade a un enfrentamiento brutal y mano a mano contra Drake, culminando en un sacrificio calculado que supuestamente pondría fin a la amenaza vampírica mediante un virus genético diseñado específicamente para diezmar a su especie. A pesar de las dificultades de su producción y de la fría recepción inicial de la crítica, Blade Trinity se mantiene hoy en día como un testimonio fascinante de una época de transición en Hollywood, donde el cine de cómics aún buscaba su identidad definitiva entre la oscuridad gótica de los 90 y la irreverencia del nuevo milenio. La atmósfera de la película respira ese cansancio crónico que Wesley Snipes imprimió en su mirada durante todo el rodaje, un reflejo genuino de su frustración con la dirección artística que terminó por convertir al mitad hombre mitad vampiro en una fuerza de la naturaleza casi autómata. Mientras tanto, el personaje de Hannibal King, interpretado por un Ryan Reynolds que apenas rozaba la treintena y que pasaba horas en el gimnasio para esculpir el físico exigido por él. Guión, aportaba un contrapunto desesperado, utilizando la comedia como un mecanismo de defensa ante la brutalidad de la tortura a la que es sometido por los secuaces de Danica Talos. Esa subtrama donde King es capturado y modificado por los colmillos busca humanizar el sufrimiento dentro de un universo habitado por monstruos sin alma, recordando al espectador que la línea entre cazador y presa es peligrosamente delgada. Por su parte, Jessica Biel aporta una determinación feroz a Abigail Wesley, entrenando intensamente con arcos compuestos y armas de fuego para no depender de dobles en las escenas de persecución por las calles laberínticas de una ciudad que nunca duerme. La relación entre Blade y Abigail se construye a base de silencios respetuosos y miradas cargadas de tensión, un reconocimiento tácito de que ambos cargan con el peso de un legado familiar manchado por la sangre y la tragedia. En cuanto al villano principal, Drake, su figura encarna el dilema de la inmortalidad vista como una maldición aburrida y solitaria. Dominic Purcell supo transmitir esa fatiga milenaria bajo capas de maquillaje y prótesis que desafiaban las altas temperaturas del set, dotando al monstruo original de un código de honor retorcido que contrasta con la crueldad moderna y corporativa de Danica Talos y su séquito de vampiros jóvenes que solo buscan el caos sin propósito. La banda sonora y la estética visual de esta edición sin cortes potencian la sensación de un videoclip oscuro y extendido, donde las luces de neón se mezclan con charcos de sangre coagulada y el polvo de las explosiones urbanas. Cada secuencia de combate coreografiada refleja la maestría en artes marciales de Snipes, quien a pesar de los roces con el equipo técnico demostró por qué seguía siendo el rey indiscutible del género antes de que los universos cinematográficos saturaran la gran pantalla. Al final, la travesía de este trío disparejo deja una sensación agridulce, el testimonio de un rodaje caótico que, contra todo pronóstico, logró plasmar en celuloide una testaruda oda al cine de acción más visceral y sin complejos de principios de siglo. El peso de la noche se siente de manera abrumadora en cada rincón de esta entrega, donde la ciudad ficticia se convierte en un personaje más, un laberinto urbano dominado por sombras y corporaciones farmacéuticas que buscan sintetizar la sangre pura para comercializar la inmortalidad. La presencia de Parker Posey como Danica Talos aporta un toque de villanía extravagante y caprichosa, un contraste absoluto con la seriedad casi mítica de Blade y la pesada carga histórica que representa el despertar de Drake. Posey, conocida por su brillante trayectoria en el cine independiente y de autor,
navegó en este blockbuster con una mezcla de histrionismo y elegancia cínica, disfrutando claramente cada momento en el que debía atormentar a sus enemigos o menospreciar a sus propios secuaces, quienes la veían tanto con miedo como con una ambición ciega. En esta versión sin censura, la violencia adquiere una dimensión casi coreográfica donde la sangre brota sin restricciones de censura comercial, acentuando la brutalidad de un mundo donde la supervivencia depende exclusivamente de la velocidad con la que se aprieta un gatillo o se blande una espada. Las secuencias donde los Night Stalkers prueban sus nuevas tecnologías, como las flechas cargadas de rayos ultravioleta y los dispositivos diseñados para desintegrar tejido vampírico al instante, muestran la desesperación de una humanidad que se sabe inferior en número pero superior en ingenio táctico. La desesperanza que impregna las conversaciones nocturnas en la base secreta del equipo revela el desgaste psicológico de quienes llevan años perdiendo amigos y familiares en una guerra silenciosa que el resto del mundo prefiere ignorar. La tensión entre el protagonista y sus compañeros no es solo una herramienta narrativa para generar conflictos superficiales, sino el reflejo de una transición